tierra. Tenemos ya una proyección de más de 25 países y gloria al Señor por ellos que nos escuchan. Estamos creciendo cada día más en esa emisora, la gente está contenta, gloria a Dios por eso. Y bueno, de verdad que para ser una emisora nueva tenemos una gran bendición de Dios, una sintonía abrazante, grande, y gloria a Jesús por eso, porque la gente está muy agradecida, ha recibido milagros, sanidades, han recibido muchas cosas a través de ese medio radial, gloria a Jesús. Así que mis hermanos, los invito, todas las mañanas estamos de 5 de la mañana a 9 de la mañana en el amanecer con la gloria de Dios. Ahí de lunes a viernes estamos ahí. Entonces no olviden acompañarnos, escríbanos, envíanos el remo como lo hacen muchos, y Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer en su vida. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a ir hay niños, para que los niños y jovencitos ahí salgan, y los adultos vamos a ir a la palabra del Señor. De verdad que hoy, por ser el compartir de las 10, no esperaba mucha gente a las 8. Gloria al Señor por los que se levantan temprano y vienen a buscar a Dios. Gloria al Señor. Pero gloria a Dios por los que estamos. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Está en Mateo capítulo 17, versos 5 y 6. Versos 5 y 6. Las personas que no están, van a estar en el de las 10, no vamos a tener esta prédica, pero la vamos a enviar a través del WhatsApp, la grabación a través del WhatsApp. También los hermanos que están en la radio y que quieran que se les envíe a través del WhatsApp, nos piden y les enviamos la prédica de hoy a través del WhatsApp. Gloria a Jesús. Un abrazo para todos nuestros hermanos en Chile. Es bastante gente la que nos escucha en Chile ya. Gloria a Jesús. Y también en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos. Todas las ciudades de Colombia que nos escuchan, un abrazo para todos ustedes, y todos los otros países que nos escuchan, que en este momento se me escapan, pero que nos escuchan a esta hora. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, verso 5. Hechos 17, 11 nos dice que los de Berea, ¿qué hacían? Dice que escudriñaban, no solamente escuchaban, sino que leían, escudriñaban, miraban las escrituras para ver si lo que les enseñaban era verdad. Y es lo que tenemos que hacer. Por eso todos debemos tener nuestra Biblia, porque yo como siervo del Señor me puedo equivocar en algo, pero si estás en la palabra, no te vas a desviar de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a estar ahí. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos, Señor, venir a tus pies en esta mañana con el fin de recibir tu palabra, Dios mío. Envía a tu Espíritu Santo para que nos la revele, ese consolador, Señor, que nos enseña y nos revela esa palabra. Sé tú nuestro Maestro, Jesús de Nazaret. Sé tú nuestro pastor, Señor. Toma el lugar que te corresponde, Señor. Y permite, Dios, que este siervo sea usado, Dios, por ti, Señor, para que tu palabra sea expuesta en espíritu y verdad, Señor. Que tu bendición, Señor, en el Padre, en la gracia del Hijo y en la revelación del Espíritu Santo nos enseñe esta palabra, Dios, en la mañana. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mateo capítulo 17, versos 5 y 6 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a mirar aquí cuál es la clave para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Es el título que nos da la palabra en esta mañana. Y dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y dice que al oír esto, ¿qué hicieron los discípulos? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Es el tema que vamos a tocar avanzando. Estamos escudriñando el Evangelio de San Mateo. Ya vamos en el capítulo 17. Hoy tenemos entonces el 5 y el 6. Entonces, cuando Dios se revela por su palabra, ¿qué sentimos? Temor. No miedo, temor, respeto a Él. Es lo que sentimos cuando Dios se revela en su palabra. A veces tenemos dificultades en la vida, las cosas no nos salen bien, porque Dios quiere que nos acerquemos a escuchar su palabra, que podamos venir a su corazón y recibir lo que Él quiere hablarnos. Y entonces por esa razón nos permite tantas dificultades, porque a veces necesitamos esa comunión. Necesitamos ese acercamiento con el Señor. Necesitamos que Él nos hable, que Él nos fortalezca. A veces estamos débiles espiritualmente y por eso Dios necesita que seamos fortalecidos en su palabra. Entonces, Él permite tantas cosas que muchas veces no entendemos, pero que Él lo hace solo con un propósito, y ese propósito es que nuestra alma sea perfeccionada para Él. Si somos fieles en lo poco que Dios nos da, a veces ese poco trae dificultades, angustias, preocupaciones. Aun cuando tenemos lo que ya hemos recibido, nos pasa lo que pasó con Abraham y Isaac. Ya tenía su bendición y de pronto le dijo que se la entregara toda. Y tanto tiempo y con tanto esfuerzo había esperado él para recibir esa bendición, y Dios pide que se le entregue. A veces nos pasa a nosotros con eso, en pequeñas cosas. Dios quiere que nosotros entreguemos esa bendición. Dios nos ha bendecido con poco, pero Dios quiere que ese poco como que se lo entreguemos, y a veces desaparece y nosotros nos dice, pero ¿por qué nos pasan estas cosas? Porque Dios quiere ver en nuestro corazón que tanto lo amamos a Él, si amamos más la bendición que hemos recibido o amamos a Dios, al Dios de la bendición. Así que, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Y dice, cuando Dios se revela por su palabra, sentimos temor. Hechos capítulo 9:31, ¿qué nos dice? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando como, dice, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo es edificada la iglesia? Dice la palabra de Dios, en el temor del Señor. En el temor de Dios es que es edificada la iglesia. La iglesia no es edificada con emociones ni con motivaciones, no. La iglesia es edificada en el temor de Dios, y eso era lo que nos muestran aquí los apóstoles que tenían cuando escucharon la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no debe confundirse con las afirmaciones de la nueva revelación de Dios, porque hoy en día hay muchas cosas que nos confunden de las nuevas revelaciones de la voz de Dios. Pero, ¿qué nos dice Juan 15:26 respecto a eso? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que cuando se revela el Espíritu Santo de Dios a nosotros, cuando Dios nos quiere hablar, ¿qué nos habla? Solamente el testimonio de Cristo. Eso es lo que nos habla, el testimonio de Cristo. Lo que ya está escrito, no tenemos que añadirle nada, lo que ya está escrito. Así se revela el Espíritu Santo de Dios, y así escuchamos la voz de Dios. Entonces, nuestra forma de relacionarnos es a través del Espíritu Santo. La forma de relacionarnos con Dios es a través del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Dice ahí que en el testimonio de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 2, verso 10, nos enseña esa parte. Dice, pero Dios no la reveló a nosotros. ¿Cómo? Dice, por el Espíritu. Porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. En lo profundo de Dios, el Espíritu Santo nos revela ahí los misterios de Cristo, los secretos de Dios escondidos que solamente los encontramos cuando escudriñamos la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que el Espíritu entonces nos revela? Juan 14:26. Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más claro no podemos tener la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Recordarnos lo que Jesucristo ya nos dijo. No tenemos nada nuevo. Es lo que Jesucristo ya nos dijo. Dice, eso es lo que Él nos revelará, lo que Jesucristo ya nos ha dicho. Es el testimonio de Cristo, como lo veíamos arriba en Juan 15:26, pero aquí dice en Juan 14:26, todo lo que el Señor nos ha dicho. Eso es lo que nos revela el Espíritu Santo de Dios. Muchos afirman haber escuchado la voz de Dios diciéndoles que hagan algo cuando tal vez fue la voz o visión de su propia mente hablando a su corazón. Y hay que tener cuidado con esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, nos enseña algo como esto. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, note ahí la palabra siguiente, dice, hablaron en pasado, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron en pasado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo está plasmado ahí en la Escritura. Todo está plasmado. Luego, si no queremos caer en errores doctrinales, analicemos muy bien Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos habla ahora? Por el Hijo. Anteriormente, ¿cómo habló? Por los profetas. Ahora, ¿cómo habla? Por el Hijo, ¿verdad? Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 11, verso 13 al 14. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 11, verso 13 al 14? Dijo Jesús aquí, refiriéndose a Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Todos los profetas y la ley se cerraron hasta Juan. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Luego, la revelación de Dios, nuestro futuro, ya está plasmado en la Escritura. Está ahí escrito. No nos podemos salir de ahí. ¿Y qué es un profeta hoy en día? Vamos a mirar más adelante. ¿Qué nos habla Dios? Pero antes de eso, cuando escudriñamos las Escrituras, debemos escuchar activamente la voz de Dios para edificación de nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Así debe ser el hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, les decía,
cuando miramos ahí, tal vez no esté ahí en el boletín, pero cuando miramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 en su segunda parte, dice que el espíritu de la profecía es una revelación de Cristo a Juan, y dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, es el testimonio de Jesús. Entonces, yo quiero espíritu de profecía. ¿A dónde debo ir? Al testimonio de Jesús. Él me enseña, Él me da, Él me habla en lo que yo necesite. Y ahí estoy entonces viviendo la profecía del Señor. Ya está escrita, ya está escrita. No podemos pensar en las adivinaciones actuales. No podemos confundirnos, porque nos van a confundir. Cuando venimos a la palabra del Señor, Dios no se equivoca. Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir cuando te dice que te va a dar mucho dinero, que te va a prosperar mucho. Cuando dice la palabra del Señor que el dinero corrompe el corazón. Corrompe el corazón. ¿De qué le sirve al hombre, dice la palabra, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre? ¿Cuánto dinero podrá dar el hombre por su alma? Entonces, ¿podrá contradecirse Dios cuando nos hablan en profecías de la prosperidad y de una serie de cosas? No. Estamos en un tiempo donde dice la palabra de Dios en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y lo vamos a mirar en la película que vamos a ver ahorita más adelante. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, milagros, prodigios, que engañarán, si fuese posible, dice, aún a los escogidos. Y hay que tener cuidado con eso, porque Dios nos está esperando. En cualquier momento viene por nosotros. No necesita acabarse el mundo para que Él venga por nosotros, no. Dice Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Tuvimos tiempo para nacer, pero también tenemos tiempo para morir. Dios tiene planeado todo, todo lo tiene planeado. Y el día llegará, ese día llegará para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y ese día debemos estar preparados, que no nos engañen, porque nos desvían y nos llevan al abismo. Dice que un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán al abismo, dice la palabra. Entonces, tengamos cuidado de eso, tengamos cuidado de no dejarnos engañar. Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. Y lo que debemos hacer es obedecer lo que Dios nos dice en sus páginas. Todo lo que creemos, que escuchamos de Dios, debe ser compatible con lo que Él ya nos ha revelado. Con lo que Él ya nos ha revelado. ¿Quieres una profecía? Que te lleven a la Escritura y la lees. Ahí está la profecía para ti. Que te lleven a la Escritura y la lees. Ahí está. Por ejemplo, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pero contradice su palabra, ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje no es de Dios. Si te dice que no importa que estás pasando tribulación en su hogar, pero que Dios te tiene ya otra mujer que es para tu bendición, o otro esposo que es para tu bendición, está contradiciendo la palabra de Dios. Y luego ese mensaje no sería del Señor. Porque Mateo 19, 5 y 6 dice que lo que Dios unió no lo separe, no lo puede separar el hombre, ¿cierto? Entonces Dios no se puede contradecir en lo que dice. Es importante entonces tener entendimiento y discernimiento para poder seguir los mandamientos de Dios. Y poder distinguir su voz de la del enemigo, que el enemigo es muy sutil y puede decir que nos habla en nombre de Dios y nos va a engañar. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que harán grandes prodigios, señales y milagros, y no por eso es la voz de Dios.
Entonces, tengamos cuidado con eso. Cada vez que Dios nos habla, siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Él. Miremos qué nos dice Salmo 119, 125. ¿Qué decía el salmista aquí? Abatida está hasta el polvo mi alma. Vivifícame según ¿qué? Tu palabra, tu palabra, tu palabra. ¿Cómo nos vivifica Dios? ¿Cómo nos fortalece Dios? Según su palabra. Entonces, el conocimiento de la palabra y el discernimiento de ella nos ayudan a aprender mejor cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. Cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. Ya sabemos que en algunos lugares nos dicen que ya no hay que guardar los mandamientos, que Cristo los clavó en la cruz, que ya no hay que hacer eso, que eso era la vieja ley y que esa se quedó atrás. No, Dios dice ahí en Gálatas, y Él explica muy bien, y dice que lo que clavó en la cruz fue las ordenanzas y las obras de la ley que estaban aferradas a ella, y nos desnudó la ley. Y en Mateo capítulo 5, verso 17 al 19, nos enseña el mismo Jesucristo que tenemos no solamente que cumplir los 10 mandamientos, sino enseñarlos a otros. Eso nos enseña. Pero también en 1 de Juan 2:3 ya todos sabemos que nos dice que la manera en que nosotros sabemos que conocemos a Dios es cuando guardamos los mandamientos. Pero el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 14 y 21, nos enseñan que la manera en que nosotros demostramos nuestro amor a Dios es guardando los mandamientos. Eso ya lo sabemos. Entonces, no podemos dejarnos engañar, porque nos quieren apartar de guardar los mandamientos. Ya son un espejo para nosotros, ya no son un yugo. Yo les he enseñado siempre, es donde nos miramos, ponemos ese espejo y nos miramos y miramos si nuestra alma está limpia o en qué le hemos fallado a Dios, y podemos arrepentirnos con genuinidad y así poder ir a la presencia del Señor. Sin ese espejo es muy difícil que tengamos un arrepentimiento genuino. Necesitamos ese conocimiento de la palabra. Necesitamos reconocer la voz de Dios. Y esa voz de Dios no está sino ahí escrita en su palabra. Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10 dice: y esto pido en oración, habla aquí el apóstol Pablo a los filipenses, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Dice, vuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Tenemos que ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. No podemos estar tibios, porque los tibios se quedan. O estamos fríos o estamos calientes, hermanos. Y lo más correcto es que estemos calientes. Que cuando venga Jesús por nosotros, no tengamos que sentirnos avergonzados. Porque qué triste será cuando el Señor tengamos que decirle: Señor, llegamos aquí todos contentos, y nos diga: bueno, ¿y ustedes? Y nosotros, Señor, yo fui a la iglesia, yo daba mis ofrendas, yo servía en la iglesia, predicaba su palabra, cantaba en la iglesia, hacía muchas cosas, hacía buenas obras. Y qué triste que el Señor nos diga esto: yo no los conocí, hacedores de maldad, apartados de mí al fuego eterno. ¿Y qué vamos a decir? Señor, pero ¿y cómo así? ¿Y qué pasó conmigo? Un ciego guió otro ciego, y lamentablemente está la iglesia de Cristo, y se tiene que cumplir su palabra, llena de engañadores de la palabra del Señor.
Tengamos cuidado con esto, porque solamente el conocimiento, la sabiduría y la obediencia a ello nos llevan al cielo. No son otras cosas. No es haciendo imperios en esta tierra. Tú y yo somos casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios. Y Dios dice que no habiten templos hechos por manos de hombres. Y se nos ha dicho, ven y apoya la obra del Señor. La obra del Señor eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Él nos formó con sus manos, nos dio aliento de vida. Somos la mejor obra de Dios. Aunque le fallamos, somos la mejor obra de Dios. Y esa es la obra que tenemos que cuidar. Esa es la obra a la que tenemos que aportar. Así que dice la palabra que si usted ve a un hermano pasando necesidad, súprale su necesidad. Esa es la mejor forma de aportar a la obra del Señor. No llevando plata para comprar ladrillos, para comprar fincas, porque esa no es la obra del Señor. Él dice que no habita en templos hechos por manos de hombres. Y de hecho lo demostró cuando estuvo en la tierra. Jesucristo no construyó ningún edificio. Lo contrario, los apóstoles le dijeron de los templos, mire esos edificios tan hermosos, cómo es de bonitos esos templos. Y Él dijo, de eso no quedará un día piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Y sin embargo desconocemos eso. Y hoy en día estamos más dedicados a construir templos y a construir edificios terrenales que a construir la casa del Señor. Entonces, estamos llamados a construir la casa de Dios. Porque si salimos de un lugar para meternos a otro que es muy parecido, pero que allí ya solamente no hay imágenes, pero si se targiversa la palabra del Señor, pues entonces no estamos haciendo nada. Dios lo único que quiere es nuestro llamado para que caminemos en el orden de Él. Dice la palabra que si le amemos, Juan 14:15, que si le amamos guardemos sus mandamientos. Que en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Que el pacto que Él hizo para con nosotros y al que tenemos que ir, no tenemos que hacer pacto con Dios, ya no lo tenemos que hacer, Él lo hizo por nosotros. Hebreos 10, 16 y 17 dice, el pacto, dice, este es el nuevo pacto que haré con ustedes después de aquellos días, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, memorizarlas, y ahí hay perdón total. Nunca más, dice el verso 17, me acordaré de sus pecados y transgresiones, borrón y cuenta nueva. Tú naces de nuevo, tú naces de nuevo. Y ahí estamos entonces en el orden de Dios. Dios nos ha dado muchas instrucciones claras en su palabra, y estas nos guían en muchas de nuestras decisiones que tomamos a diario. Cuando practicamos el escudriñar de las Escrituras, no solo podemos escuchar la voz de Dios, sino que Él nos dará la sabiduría para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos llama Dios aquí? A saber escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Y está en su palabra. Ahí está la clave, en su palabra. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, recibe hoy nuestro corazón. Tal vez te hemos fallado, Dios. Tal vez alguna vez nos desviamos de tu verdad. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y queremos venir, Dios, a esa puerta estrecha y ese camino angosto que nos lleva a la vida. No queremos estar en esa puerta ancha y camino espacioso que nos lleve a la perdición, no. Queremos venir a esa puerta estrecha, Dios. Tú dices que tú estás a la puerta de nuestro corazón y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, tú entrarás a Él, cenará con Él y Él contigo, Dios. Así que, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón y guíanos, Señor, a un perfecto arrepentimiento, Padre. Llévanos, Señor, de victoria en victoria cada día y permítenos, Señor, ser esas personas que agraden a tu corazón. Padre, queremos ser como ese David que aún después de fallarte, muchas veces lo hizo,
pero tenía una actitud frente a tus mandamientos de arrepentimiento genuino. Se arrepentía, se postraba a ti porque tenía temor de ti, Señor. Y eso lo hizo, Señor, de acuerdo a tu corazón, Padre mío. Nosotros también te hemos fallado muchas veces, Dios. Pero queremos venirte, Señor, en una actitud de arrepentimiento. Queremos venir a ti, Señor. Señor, doblegarnos en humillación a ti. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si tu pueblo se humilla, ora y busca su rostro y se convierte de sus malos caminos, tú nos oirás desde los cielos, Señor. Perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra, Dios. Señor, y aquí estamos en esa actitud, Dios mío. No queremos irnos de aquí igual. Hemos venido para buscarte. Hemos venido, Dios, para exaltarte, Dios. Hemos venido para adorarte. Tú nos has dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, tú añadirás lo que necesitamos. Padre, con ese propósito hemos venido hoy, a buscar tu reino y tu justicia, Dios. Señor, hemos hecho lo nuestro, Dios. Si es tu voluntad, haz lo tuyo en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes que necesitamos salud, tú sabes que necesitamos sabiduría, tú sabes que necesitamos crecimiento espiritual, tú sabes que necesitamos finanzas, Dios. Tú sabes que necesitamos un empleo, Dios. Tú sabes, Señor, que necesitamos vestido. Tú sabes que necesitamos un techo, Dios. Tú, Señor, sabrás si lo añades. Si tú quieres, añada lo que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Rey amado, aquí está nuestra vida en tus manos, Señor. Queremos decirte, Padre, que en ti, Señor, habitamos en este tiempo. Y tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres, Señor, nuestro castillo, el Dios en quien podemos confiar, aquel que nos libra, Señor, de las pestes destructoras, Señor. Señor, dice tu palabra que caerán, Señor, sobre todo el mundo, Dios, y como dice Apocalipsis 3:10, Señor, será para probar a los que moran sobre la tierra. Pero como dice Salmos, Señor, 91:7, Señor, a nosotros no nos llegará, Dios. No nos tocará, Señor. Ninguna plaga ni enfermedad tocará nuestra vida, porque has mandado a tus ángeles, Señor, alrededor nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Señor, nos llevarán en sus brazos para que nuestro pie no tropiece en piedra, solo por tu misericordia, Dios. Señor, gracias por estar con nosotros. Permítanos levantar nuestras manos y recibir esta semana en bendición y sobre bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.